Sí, ¿verdad? Sí, Sandy. Ah, ok. Bueno, vamos a comenzar. Nosotros somos el equipo B, que está compuesto por Braz Sandra, por Flores Jennifer, por Hernández Brenda y por López Noé. Y vamos a exponer hoy el tema de hepatitis aguda y crónica bajo la supervisión del doctor Espejel. Siguiente, por favor. Y bueno, este es el contenido que vamos a abarcar tanto en hepatitis aguda y crónica. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a comenzar con hepatitis aguda. Siguiente. Y bueno, como su definición, bueno, van a ser las condiciones que van a estar caracterizadas por una inflamación aguda del parénquima hepático o algún daño hacia sus hepatocitos y que va a resultar en índices de función hepática elevados por un periodo menor de 6 meses. Entre las causas que tenemos para la hepatitis aguda, pues tenemos a las infecciosas y a las no infecciosas. Entre las infecciosas tenemos a las de origen viral, que son por virus de la hepatitis A, B, C, D y E, o por citomegalovirus, Epstein-Barr, también por herpes o enterovirus. Sin embargo, las causas más comunes son por los virus de la hepatitis A, B, C, D y E, y son los que vamos a abarcar en esta exposición. Dentro de las no infecciosas, perdón, tenemos a las hepatitis inducidas por fármacos, a la hepatitis alcohólica, a la hepatitis autoinmune y también a la hepatitis colestásica. Dentro de las no infecciosas, las más comunes se encuentran las hepatitis inducidas por fármacos y la hepatitis alcohólica, que igualmente las vamos a tratar en esta expo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su epidemiología, vamos a tener que, por ejemplo, el virus de la hepatitis A y B, no, A y E, perdón, son más comunes por su causa de transmisión fecal oral. Entonces, estos llegan a ser más comunes en lo que son en niños y en jóvenes, pero también se ve más relacionada con jóvenes adultos. En este caso, vamos a tener que 20% de las personas de 20 años ya van a tener lo que son anticuerpos anti-VHA o VHE. Por otro lado, vamos a tener que el virus de la hepatitis D va a ser más prevalente en lo que son varones de 40 a 49 años. Y por otro lado, el virus de la hepatitis C, encontramos que en el año del 2015, 248 millones de personas estaban infectados por VIH-B. Entonces, más adelante vamos a abordar que, por ejemplo, para tener una infección por virus de hepatitis D, tiene que haber habido antes una infección por el virus de la hepatitis B, que este es más común en personas mayores de 40 años del sexo masculino. Y bueno, por otro lado, también vamos a tener que el paracetamol, como nos mencionaba Jen, de la causa farmacológica, va a ser más prevalente en lo que es en el mundo occidental. Y por otro lado, el alcoholismo es el tercer factor de riesgo más grande para tener el cargo de esta enfermedad. Los principales factores de riesgo para el desarrollo de la hepatitis C son el consumo de agua o comida contaminada, también hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, también quienes se administran drogas ilícitas de manera intravenosa o personas con trastornos de la coagulación que justamente requieren factores de coagulación y quienes mantienen contacto cercano con personas infectadas. En el caso de la hepatitis C, son de saneamiento deficiente, justo por su forma de transmisión, ya que los virus se encuentran en las heces, además de transfusiones sanguíneas previas. En cuanto a las farmacológicas, la ingestión ya sea accidental o deliberada de paracetamol es responsable de casi el 50% de los casos de la insuficiencia hepática aguda. Sin embargo, pues no es el único. Hay otros medicamentos hepatotóxicos que condicionan a una lesión aguda, como lo son el ácido valproico, la amoxicilina, la amiodarona, el divalproex y la rifampicina. La hepatitis autoinmunitaria tiene como factores de riesgo ser hombre, tener antecedentes de transfusiones sanguíneas, hipertensión portal, un tratamiento inmunosupresor mayor o igual a 3 años y cirrosis mayor o igual a 10 años de evolución. La que sigue, por favor. También sucede que algunas personas, después de años de enfermedad crónica estable y bien compensada, sufren bruscamente signos de insuficiencia hepática aguda. Y en estos casos tenemos como factores de riesgo una superinfección por hepatitis D en los que padecen una hepatitis B crónica. También la resistencia al tratamiento médico en aquellos con hepatitis vírica, el desarrollo de colangitis bacteriana ascendente en pacientes con colangitis esclerosante primaria o sustitución del parénquima
hepático por un carcinoma primario o metastásico. En otros casos puede ser por un trastorno sistémico como una septicemia, la insuficiencia cardíaca aguda o una lesión tóxica. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, pues hay que conocer a nuestros agentes etiológicos, específicamente de la hepatitis vírica. Entonces, aquí tenemos primero el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis B. Ambos se caracterizan porque tienen un genoma RNA de sentido positivo y ambos cursan con una infección aguda, que no pasa a una infección crónica. El virus de la hepatitis A pertenece a la familia de los picornaviridae, se transmite por vía fecal oral y a través de agua contaminada y tiene un periodo de incubación de 15 a 50 días en promedio de 28 días. El virus de la hepatitis E pertenece a la familia de los epeviridae, también se transmite por vía fecal oral y agua contaminada y su periodo de incubación es de 15 a 60 días con un promedio de 40 días. La siguiente, por favor. Y los virus de la hepatitis B, de la hepatitis C y la hepatitis D pueden cursar con un cuadro agudo que también puede progresar a un cuadro crónico de hepatitis. El virus de la hepatitis B tiene un DNA parcial de doble cadena, porque si pueden observar en su imagen, tiene un DNA pero le falta un cachito, entonces es un DNA parcial. También pertenece a la familia de los hepatnaviridae y se transmite por vías sanguíneas, sexual y perinatal, y tiene un periodo de incubación de 45 a 160 días con un promedio de 120 días. El virus de la hepatitis C tiene un genoma RNA de sentido positivo, pertenece a la familia de los flaviviridae, se transmite también por vía sanguínea, sexual y perinatal, y tiene un periodo de incubación de entre 14 y 180 días con un promedio de 45 días. Y sucede un caso muy interesante con el virus de la hepatitis D, ya que este virus requiere que una persona esté infectada con hepatitis B para que la hepatitis D pueda también pueda causar su replicación dentro del huésped. Entonces, este virus tiene un genoma RNA de sentido negativo. Pertenece a la familia de los colmioviridae, específicamente pertenece al género de los deltavirus. También se transmite por vías sanguíneas, sexual y perinatal. Y aquí con el periodo de incubación suceden dos cosas. Puede haber una coinfección o puede haber una sobreinfección. Una coinfección es que el huésped se contagia de manera simultánea tanto con el virus de la hepatitis B, con el virus de la hepatitis D, y una sobreinfección se trata de que una persona que ya tiene hepatitis B se infecta de repente con el virus de la hepatitis D. Entonces, en el primer caso de la coinfección, el periodo de incubación es de 45 a 60 días, con un promedio de 90 días, y en el caso de una sobreinfección, el periodo de incubación va de los 14 a los 56 días. La siguiente, por favor. Y aquí, en cuanto a la fisiopatología, pues les hice un pequeño dibujo, el cual abarca los principales virus, que son RNA, no importa si son negativos o son positivos. Aquí lo principal es que cada uno va a tener su receptor en el hepatocito. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A tiene su receptor ASGPR, el virus de la hepatitis C tiene 4 receptores en el hepatocito, que es el CLDN1, el OCLN, el CD81 y el SRB1. El virus de la hepatitis D solo tiene un receptor, NTPC, que también va a ser receptor para el virus de la hepatitis B. Y se comenta en la bibliografía que el virus de la hepatitis E aún no se le reconoce un receptor. Entonces, cuando estos virus se unen a la membrana del hepatocito, se van a quitar su núcleo cápside o su envoltura, si es que están envueltos, y van a liberar su RNA citoplasma. Y aquí suceden dos cosas con el RNA. El RNA puede ser traducido por medio de los ribosomas, o bien puede ser replicado para llevar su genoma a otros viriones. Entonces, pasado los ribosomas, genera sus partículas virales, pasan al aparato de Golgi y son empaquetadas para que posteriormente el RNA sea replicado, y ese RNA que se encuentra replicado se encuentre con las proteínas que ya se encuentran empaquetadas, y posteriormente el virión sale por medio de exocitosis. Y esto es muy importante porque los virus de la hepatitis no tienen un efecto citopático en el hígado. Esto quiere decir que no causan una lesión en el hígado, sino más bien la lesión en el hígado es causada por la acción inmunitaria que tiene el huésped contra los virus, porque los virus no causan una muerte celular directamente. Entonces, cuando la célula se reconoce que está infectada, pues va a activar mecanismos inmunológicos, principalmente la inmunidad innata. Entonces va a empezar a sintetizar y a secretar interferón, el cual su función es intervenir en la replicación viral e irse a otras células para evitar que se siga replicando el virus. Y también este interferón va a ser capaz de activar a las células NK para que estas células causen una lisis celular en el hepatocito, en la célula que está infectada. Y también ocurre si esta respuesta no es suficiente, también va a haber otra respuesta por medio de una inmunidad adaptativa.
en el cual se caracteriza por la presentación de antígenos por medio del complejo mayor histocompatibilidad tipo 1, que es el moradito que se encuentra de su lado izquierdo, que está presentando un antígeno hacia el linfocito T citotóxico. Entonces, este linfocito T, al ser estimulado por el antígeno, va a empezar a secretar interleucinas proinflamatorias como la interleucina 6, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, que puede activar a otras células, y posteriormente también este linfocito citotóxico va a causar una lisis celular en el hepatocito. La siguiente, por favor. Y aquí pasa también otra cuestión muy interesante con el virus de la hepatitis B, que este es el único virus que tiene un genoma DNA, y pues va a pasar lo mismo. Se va a unir hacia la membrana, se va a quitar su envoltura, se va a quitar su nucleocápside, y el genoma se va a replicar dentro del núcleo, no se va a replicar en el citoplasma como los otros virus. Aquí el DNA se le va a, bueno, por medio de una polimerasa en el núcleo, se le va a reconstruir su DNA para que sea un DNA completo, y a partir de este DNA circular que ya está completo, se va a sintetizar RNAs mensajeros que van a salir del citoplasma para que posteriormente sean traducidos y sean convertidos a proteínas. Y además de este DNA, se va a sintetizar un RNA pregenómico, el cual este RNA pregenómico también va a salir al citoplasma y se va a encontrar con las proteínas que ya están sintetizadas. Una vez que estas proteínas envolvieron al RNA pregenómico, por medio otra vez de una polimerasa, específicamente una transcriptasa inversa o una transcriptasa reversa, se va a cambiar este RNA pregenómico a un DNA de doble cadena incompleta. Entonces, este virus o este virión va a pasar al retículo endoplásmico rugoso para adquirir su bicapa lipídica, y posteriormente salga igual por medio de exocitosis, perdón. Y pues igual, el daño va a ser causado por la acción inmunitaria y no por el virus. Y además de este virión, que se conoce como partícula de Dan, el principal virión también sintetiza otras dos partículas o otras dos subpartículas, que es una partícula esférica y una partícula filamentosa, que van a servir mucho para la patogenia de la hepatitis crónica. Y pues cabe mencionar también la estructura del virus de la hepatitis B, porque también va a ser muy importante para el diagnóstico serológico. Entonces, el virus de la hepatitis B en su superficie contiene un antígeno de superficie, también contiene un antígeno de núcleo o un antígeno de la nucleocápside, también contiene un antígeno E, y pues su genoma, que es DNA. La siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, tenemos que para las hepatitis infecciosas de origen viral, en cuanto a la hepatitis A, su periodo de incubación, tal como se los dijo mi compañero, no es de 15 a 50 días, con un promedio de 30. Y pues bueno, este cuadro agudo se caracteriza porque es poco intenso, y inicialmente el paciente puede presentar fiebre, anorexia, náuseas y dolor abdominal en hipocondrio derecho. También puede presentar fatiga, pérdida del apetito. Posteriormente estas náuseas se vuelven intermitentes. También ictericia, de la cual se menciona que en los pacientes mayores de 14 años suele presentarse entre un 70 a un 80%. También más tarde el paciente puede presentar hipocolia o incluso coluria, y a la exploración física nos pueden dar datos de hepatomegalia. En cuanto a la hepatitis B, pues tenemos que su periodo de incubación es de 45 a 180, con un promedio de 60 y 90 días. Y se menciona que los niños, en cuanto a la hepatitis B, la mayoría cursan asintomáticos, y en los adultos, que es en un 90-95%, suelen desarrollar pues la forma aguda, y de todos los individuos que desarrollen la hepatitis B, un 10% llega a ser la manera crónica. En cuanto a la forma aguda, pues esa se va a caracterizar por tener fatiga, hiporexia, hepatalgia, también artralgia, exantema, ictericia, coluria y también hipocolia. Y pues bueno, como les mencionaba, de estos 10% de los pacientes que llegan a desarrollar la forma crónica suelen presentar cirrosis hepática o incluso también carcinoma hepatocelular. Ahora, en cuanto a la hepatitis C, su periodo de incubación es de 50 a 120 días. La mayoría cursa asintomático o puede ser leve o incluso también anictérica. Sin embargo, los datos clínicos para un dato hepático es de 10 a 20 años, posteriormente a la infección. Y pues igual pueden surgir diferentes complicaciones como son la cirrosis, la insuficiencia hepática y el cáncer de hígado. Y en cuanto a la hepatitis D, su periodo de incubación es de 30 a 180 días, y como ya les había explicado mi compañera Noé, hay una coinfección y hay una sobreinfección. En cuanto a la coinfección, la clínica de
de esta, pues suele ser igual o similar a la hepatitis B, y en cuanto a una sobreinfección, pues puede haber un cuadro agudo más grave, que suele estar caracterizado por recaídas de cuadros de ictericia, el desarrollo de cirrosis o incluso un alto riesgo de hepatitis fulminante. Y en cuanto a la hepatitis E, su periodo de incubación es de 10 a 45 días y esta cursa con una forma clínica que está caracterizada por malestar general, anorexia, astenia, náuseas, dolor en el epigastrio, vómitos, ictericia, coluria, hipocolia, e incluso en algunos casos pueden llegar a desarrollar insuficiencia hepática grave. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la hepatitis de causas no infecciosas, pues como les mencionaba mi compañera Bren, hay diferentes, en cuanto a la hepatitis inducida por fármacos, hay diferentes fármacos que la pueden provocar. Sin embargo, pues el que más sobresale es el paracetamol. En cuanto a su cuadro clínico, pues va a depender del tiempo de aparición y se divide en 4 estadios. En el primer estadio, que es de 0.5 a las 24 horas, las pacientes pueden presentarse asintomáticos, pueden tener náuseas, vómitos, diaforesis, letargo o molestar. En el estadio 2, que es de las 24 a las 72 horas, puede haber una mejoría clínica o también se puede presentar dolor en hipocondrio derecho o incluso la exploración física, hepatomegalia. Y en el estadio 3, que es de las 72 a 96 horas, puede presentarse náuseas, vómitos, diaforesis, ictericia o incluso encefalopatía hepática. Y ya en el estadio 4, que es de las 96 horas hasta los 14 días, puede haber una mejoría progresiva. Sin embargo, como pueden ver, hay algunas complicaciones que pueden estar atribuibles a esta hepatitis inducida por fármacos, como por ejemplo la encefalopatía hepática, también tenemos, puede haber una insuficiencia respiratoria o renal o incluso también una disfunción orgánica múltiple. Y en cuanto a la hepatitis alcohólica, pues se menciona que el cuadro clínico es muy inespecífico. Sin embargo, va a haber síntomas que se consideran comunes dentro de la hepatitis alcohólica. Dentro de estos, pues tenemos a la anorexia, náuseas y vómitos, dolor abdominal y pérdida de peso. También en cuanto a la exploración física, tenemos que puede presentarse hepatomegalia, ascitis, encefalopatía, sangrado gastrointestinal que puede requerir algún tipo de transfusión, ictericia, desnutrición o algún tipo de soplo arterial hepático en cuanto a la auscultación. De todos estos, la ictericia se considera que aunque sea un dato clínico inespecífico, dentro de la hepatitis alcohólica es el dato clínico más común para este tipo de hepatitis. Y si pueden ver, pues el porcentaje de presentación es el mayor de todos esos hallazgos a la exploración física. Siguiente, por favor. Y en cuanto a las complicaciones, una de las frecuentes, pero que es rara, es la insuficiencia hepática aguda. Esta se caracteriza porque va a haber un aumento de 2 a 3 veces en las transaminasas séricas, va a haber una hiperbilirrubinemia, una coagulopatía e incluso va a haber una aparición rápida de una encefalopatía hepática en pacientes que no tienen una enfermedad hepática previa. Y también se menciona que el 69% de los pacientes con una hepatitis autoinmune suelen progresar a esta insuficiencia hepática aguda. Siguiente, por favor. Bien, ahora pasando a lo que es el diagnóstico, aquí nos vamos a guiar en lo que es la serología en cuanto a los virus. Bueno, primeramente pues vamos a tener lo que es la historia clínica, factores de riesgo que encontremos predominantes y por otro lado también va a existir la elevación de las transaminasas. Vamos a ver más aumentada la ALT a diferencia de la aspartato y bueno, también va a estar aumentada la SGPT. Pero pues también vamos a encontrar lo que es la neutropenia, linfopenia y un aumento de lo que es la bilirrubina, que esto, como vimos, produce lo que es la ictericia en la mayoría de los pacientes. Ahora, pues aquí lo dividimos en lo que es una infección aguda, infección pasada y la infección crónica, que pues esta la van a explicar más adelante en el diagnóstico de hepatitis crónica. Pero bueno, aquí en la infección aguda tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los virus tienen lo que es la inmunoglobulina M, que esta es cuando hay una infección primaria. A diferencia de la infección pasada, que es decir, ya hay anticuerpos por la infección previa, y entonces vamos a encontrar lo que es la inmunoglobulina G. Y también otra que es pues muy importante es la PCR, que en algunas las vamos a encontrar positivas y en algunas otras las vamos a encontrar negativas.
Y bueno, aquí me quería guiar principalmente en lo que es la hepatitis B, C y D, que son las que progresan a la crónica, que bueno, aquí como nos comentaba Noé, vamos a encontrar lo que son los antígenos de la superficie y los antígenos de lo que es la cápside o la cápsula, que también lo vamos a encontrar. Lo que no tenga algún signo significa que lo vamos a encontrar presente, es decir, lo vamos a encontrar positivo, y lo que esté negativo, pues es lo que va a aparecer como tal en negativo. Entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, el anti-HBS va a estar negativo en lo que es en una infección aguda, a diferencia de que en la infección pasada vamos a encontrarlo positivo porque ya estuvo presente anteriormente. Pero bueno, en este vamos a tener en cuenta que es el HBC, que es de la cápside o de la cápsula. Y por otro lado, la D, recordemos que para que exista la infección del virus de la hepatitis D, pues tuvo que haber habido previo una B. Entonces aquí pues vamos a tener también el HB de la superficie, pero en negativo. Y bueno, en cuanto a aquí, estos son como los generales que les piden a los pacientes que llegan con alguna infección o que sea como relativa a hepatitis, y les piden todos estos pues serológicos para ver cuáles salen positivos y negativos, y de acuerdo a ellos pues ya nos guiamos con la tabla de cuáles son positivos o negativos y pues podemos dar el diagnóstico como tal. Por otro lado, en lo que es en la cuestión del paracetamol, aquí vamos a ver una concentración en sangre mayor a lo que son 300 miligramos de lo que es los sobre mililitros o por mililitros, que esto nos puede constar ya lo que es un daño grave. Y por otro lado, cuando tenemos mayor a 150, esto es poco probable de que exista alguna lesión posterior. También en el alcohol vamos a tener las transminasas aumentadas, pero aquí vamos a tener lo que es en cuenta la GGTP, que también va a estar aumentada a diferencia de las otras que no estaba aquí como puesta. Y también vamos a encontrar lo que es un aumento en los triglicéridos y un aumento en lo que es la bilirrubina. Para el tratamiento de la hepatitis A no hay evidencia de tratamiento antiviral disponible, entonces se recomienda únicamente ofrecer el tratamiento de sostén, tomando en cuenta que se debe evitar el uso del paracetamol. En el caso de la hepatitis E no existe ningún tratamiento específico, ya que la enfermedad suele remitir espontáneamente. Aquí también es importante evitar el uso de antieméticos y paracetamol. Y en los pacientes inmunodeprimidos con hepatitis E crónica, la ribavirina puede ser de utilidad, así como el interferón. Para la hepatitis autoinmune, la administración de prednisona en monoterapia y la combinación de prednisona en dosis de 30 miligramos al día con azatioprina en dosis de 50 miligramos al día constituyen opciones de tratamiento viables. Y para este tratamiento no se recomienda en pacientes con comorbilidad preexistente grave o descompensada, como sería la compresión vertebral, psicosis, diabetes mellitus, hipertensión descontrolada, o en pacientes que tengan intolerancia conocida a la prednisona. Y para el episodio agudo se recomienda que los pacientes se hospitalicen en una unidad de terapia intensiva, donde el manejo va a ir enfocado a las complicaciones y se hace pues énfasis en el soporte vital. Que en caso de la encefalopatía hepática grados 3 y 4 se recomienda elevar la cabecera a 30 grados y el uso de diuréticos osmóticos como el manitol. Aquí también se va a evitar el uso de benzodiazepinas u otros sedantes. En caso de alteración del estado de alerta y falta de protección de la vía aérea, se debe realizar intubación orotraqueal y ventilación mecánica con una valoración neurológica cada 24 horas. Bueno, estos pacientes tienen un alto riesgo de infecciones y sepsis, entonces se deben valorar con cultivos de orina, sangre y esputo de forma sistemática. Sin embargo, para estos casos, el uso de los antibióticos todavía es un tema muy controversial. Otro punto importante es el soporte nutricional, ya que es un componente vital del tratamiento. Y finalmente el tratamiento definitivo es realizar un trasplante hepático, ya que aproximadamente el 30% de personas que no lo reciben, pues fallecen. Y algunas contraindicaciones para
El trasplante son el abuso de sustancias, el trastorno psiquiátrico no controlado, la sepsis no controlada, el daño a otro sistema u órgano, la neoplasia extrahepática. Siguiente, por favor. En cuanto a la prevención y el pronóstico, bueno, la prevención para el virus de la hepatitis A y la hepatitis E, perdón, pues va a ser la misma porque pues, como se transmiten o tienen la misma vía de transmisión, pues las medidas de prevención van a ser similares. Pues se recomienda un adecuado lavado de manos, y lavar y desinfectar las frutas y verduras, y se debe, se puede aplicar si es que hay la disponibilidad una vacuna de la hepatitis A solo en los grupos de riesgo. Estos son como el personal de salud o las personas que viajen a países donde sea endémico el virus de la hepatitis A. Y en cuanto al pronóstico, el virus de la hepatitis A tiene una evolución favorable y se recuperan sin ninguna secuela entre el 95 y el 99% de los pacientes. Y en cuanto al virus de la hepatitis E, este tiene una tasa de mortalidad del 1 al 2% y esta tasa aumenta en mujeres embarazadas de un 10 a un 20%. Así. Bien, entonces ahora pasando a lo que es la hepatitis crónica, vamos a tener que esta se define como los trastornos hepáticos de causa y gravedad variables que se van a caracterizar por lo que es la inflamación y la necrosis hepática durante más de 6 meses. Vamos a encontrar que puede ser de causa viral, el virus B, D y C, fármacos y también lo que es de causa autoinmunitaria. En su epidemiología, en el caso de la hepatitis B, tiene su prevalencia varía dependiendo de las áreas geográficas y se ubica, su prevalencia es del 0,1 al 20%. Estas diferencias pues van relacionadas con las características demográficas, particularmente la edad de inicio en la que se adquiere la infección, los factores sociales y ambientales. Por ejemplo, en Asia, China y África, la infección se adquiere en el periodo perinatal o principios de la infancia, dando lugar a una alta prevalencia de la infección crónica. En contraste con Estados Unidos, Canadá y Europa, la infección se produce en adultos por contacto sexual o el uso de drogas por vía intravenosa. En el caso de México, 1.7 millones de mexicanos han presentado la infección por este virus y 107,000 son portadores crónicos. En la hepatitis C, en México se reporta una prevalencia del 1 al 1.9% y podría estimarse que en nuestro país existen alrededor de 1.2 millones de personas infectadas por este virus. En la hepatopatía grasa no alcohólica, esta es la principal enfermedad hepática en los países occidentales. Su prevalencia ha aumentado de 2.8 a 46%, ya que va asociada al aumento de la obesidad y diabetes mellitus a nivel mundial. En la hepatopatía alcohólica se han registrado 26,810 defunciones por esta causa con predominio en hombres. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo para la hepatitis B, tenemos que la infección en la infancia, es decir, en menores de 5 años, en estos individuos corren con un 90% de riesgo de que evolucionen a una forma crónica. También cuando se tiene una infección aguda con el virus de la hepatitis B, y aparte que el paciente se encuentre inmunodeprimido o que tenga una enfermedad crónica subyacente, también es un factor de riesgo para evolucionar a una manera crónica. En cuanto a la hepatitis C, tenemos que, pues igual un factor de riesgo es la infección aguda por el virus de la hepatitis C, y de esto se menciona que el 80% pues suele evolucionar a la manera crónica. También se menciona que hay diferentes factores que ayudan a que esta progresión sea mucho más rápida, como por ejemplo el abuso del alcohol, la edad de la infección, el sobrepeso, el sexo masculino o una coinfección con el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B o incluso con el VIH. Y también tenemos que en cuanto a la cirrosis, un factor de riesgo pues es la edad, ya que los pacientes mayores de 50 años tienen un desarrollo mucho más rápido para presentarla a comparación a pacientes de menores de 50 años, el cual su desarrollo es menor. Por ejemplo, en el de mayores de 50 años se menciona que es un desarrollo de al menos de 10 años, mientras que a los que son menores de este rango de edad es de incluso a 25 años.
En cuanto al virus de la hepatitis D, pues un factor de riesgo es la infección por el virus de la hepatitis B, no tener la inmunización contra el virus de la hepatitis B. También se menciona que en poblaciones indígenas, en receptores de hemodiálisis o incluso también en personas que usan las drogas ilícitas inyectables. Y tenemos que para la hepatitis autoinmune hay diferentes genes que representan un factor de riesgo. Entre estos se encuentra el antígeno de histocompatibilidad, el antígeno leucocitario humano B8 y también el antígeno leucocitario humano DR3. También un factor de riesgo es el sexo femenino. La edad para el tipo 1 es sobre todo para adolescentes y adultos jóvenes entre los 15 y 25 años, y para el tipo 2 en adultos maduros entre 45 a 60 años. También un factor de riesgo es tener un antecedente familiar de hepatitis autoinmune, y en cuanto a propio de la persona, una enfermedad por sarampión, herpes simple, el virus de Epstein-Barr, también el virus de hepatitis A, B o el C. E incluso también padecer alguna enfermedad autoinmunitaria como la artritis reumatoide, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Graves o la tiroiditis de Hashimoto. Siguiente, por favor. En cuanto, bueno, ya vimos que los principales virus que llegan a una infección crónica es el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y el D. En cuanto al virus de la hepatitis B, se mencionan los factores de riesgo que los niños menores a 5 años y los inmunodeprimidos son más susceptibles a desarrollar una infección crónica. Y esto es debido a que en ellos no tienen un sistema inmune adecuado o su sistema inmune es inmaduro. Entonces, como les mencionaba, se necesita de la actividad inmune del huésped para que haya un efecto o un daño en el hígado. Entonces, si el sistema inmune se encuentra deficiente, no hay un daño al hígado, no hay una eliminación del virus y es muy fácil que el virus se pueda establecer de una manera crónica. Y la principal base fisiopatológica de esto es que estos virus causan un agotamiento de la función de los linfocitos T citotóxicos. Primero, de su lado izquierdo, en cuanto al virus de la hepatitis B, cuando sintetiza sus proteínas virales, específicamente el antígeno E, este antígeno E, además de las subpartículas, la esférica, tanto la filamentosa, van a entrar a la circulación del huésped y van a estimular a los linfocitos T citotóxicos. Entonces va a haber una estimulación progresiva, tanto que va a causar un agotamiento de la función de estos linfocitos y por ende ya no va a haber una respuesta inmunitaria, y de esta forma también se puede establecer el virus de la hepatitis B. Además que también se menciona en la literatura que produce una proteína que se conoce como HBX. Esta proteína reduce la presentación de antígenos. Entonces, como vimos, los antígenos del virus se presentan por medio del MHC1 y pues de esta forma se estimulan a los linfocitos T citotóxicos. Entonces, si no se presentan los antígenos a los linfocitos T citotóxicos, entonces estos linfocitos no se estimulan, por lo tanto tampoco se monta una respuesta antiviral. Y por el otro lado, de la hepatitis C, este virus, al entrar en la circulación y al entrar en los hepatocitos, puede estimular a dos células. Aquí solo se muestra una célula, que son las células de Kupffer, que son los macrófagos especializados en el tejido hepático, pero también estimula a otro tipo de células, que son los linfocitos Th2 cooperadores. Entonces, estas células, al ser estimuladas, producen citocinas tales como interleucina 1 beta, interleucina 18 y una quimiosina que es la CCL5. Todas estas citocinas o quimiosinas pueden estimular a las células estrelladas que se encuentran de una forma quiescente o se encuentran inactivas. Eso significa la Q que está allá al ladito. Entonces, al momento que estas citocinas estimulan a las células estrelladas que se encuentran en su estado quiescente, las activan a las células estrelladas de los hepatocitos, y cuando hay una activación de estas células, promueven una deposición o un depósito de la matriz extracelular. Entonces, este depósito constante de matriz extracelular conduce a una fibrosis del hígado que posteriormente puede evolucionar a una cirrosis. Y aquí no importa tanto mencionar el mecanismo de la hepatitis D, porque es similar al virus de la hepatitis B, porque recordemos que necesita este virus para que pueda llevar a cabo su proceso replicativo. La siguiente, por favor. Bien, ahora en el caso de la hepatitis B crónica, en los adultos pasa asintomáticamente y en los niños asintomática. Del 1 al 5% de ellos va a progresar a crónica. Y bueno, principalmente vamos a tener lo que es la ictericia y la fatiga.
pero también vamos a tener otras causas extra hepáticas, que va a ser la vasculitis, la poliartritis nodosa, también la glomerulonefritis, artralgias, artritis y también neuropatías periféricas. Por otro lado, la hepatitis C crónica normalmente pasa asintomática, pero esta se va a derivar principalmente con cansancio, también va a tener un síndrome depresivo y puede generar lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Las causas extrahepáticas, vamos a tener tiroiditis, el síndrome de Sjögren, que es el de las mucosas secas. También vamos a tener lo que es la crioglobulinemia mixta, que aquí es que estos complejos que se llaman crioglobulinas se van a, pues, como por así decirlo, quedarse en los vasos sanguíneos y van a producir lo que son estas manchas rojas o estas petequias que muchas veces lo dan, bueno, le dan ese nombre como tal. También vamos a tener lo que es el líquen plano, que es lo que tenemos aquí, y también la porfiria cutánea tarda, que hay muchos tipos de porfiria, pero la cutánea tarda es la más común en la hepatitis C. Por otro lado, en la autoinmunitaria vamos a tener varios síntomas, como signos y síntomas, como va a ser el acné, la anorexia, el malestar general. En las mujeres va a producir lo que es la amenorrea y también alguna artralgia e ictericia. En el caso de la hepatitis D crónica, esta, pues como va con la coinfección con hepatitis B, no aumenta tanto el riesgo de avanzar a fase crónica, aunque sí lo hace, y si lo hace tiene lo que son los síntomas y signos similares a la hepatitis B. Su diagnóstico consta de, bueno, inicialmente la historia clínica completa, investigando los factores de riesgo, los antecedentes de transmisión sexual, consumo de alcohol, historia familiar de infección por virus de hepatitis y cáncer hepático, así como comorbilidades y coinfecciones por otros virus de hepatitis. En la exploración física se debe enfocar a buscar eritema palmar, telangiectasias, ginecomastia y atrofia testicular, ya que son signos y síntomas de enfermedad hepática crónica. También se van a incluir las pruebas de función hepática, pero ya yendo más enfocado hacia la hepatitis B, va a resultar útil el ultrasonido abdominal para investigar signos de cirrosis hepática, hipertensión portal y las lesiones en el órgano. Se deben solicitar pruebas de replicación del virus anti-HBeAg, como vemos en la segunda columna, hasta abajo, en la infección crónica. También DNA del virus de hepatitis B. También se recomienda solicitar el anticuerpo IgM para la fracción core anti-HBC y la PCR. Para la hepatitis C se debe investigar la presencia de enfermedades autoinmunes asociadas y en mujeres en edad reproductiva se debe obtener una prueba de embarazo, ya que esta es una contraindicación para recibir el tratamiento con ribavirina. Se va a realizar una prueba antivirus de hepatitis C mediante ELISA de tercera generación y PCR positiva. Siguiente, por favor. Para la hepatopatía grasa no alcohólica, igual generalmente pasan asintomáticos, pero en algunos casos pueden presentar la fatiga, malestar general, el dolor abdominal en el cuadrante superior derecho. En los laboratorios podremos encontrar una elevación de leve a moderada de la aminotransferasa, una relación AST y ALT menor a 1. También puede haber elevación de 2 a 3 veces mayor de la fosfatasa alcalina y se requiere demostrar hígado graso por imagen o biopsia, como viene en el cuadro de abajo. Cuando es por imagen, se recomienda el uso del ultrasonido. También se debe excluir el consumo significativo de alcohol y otras causas de esteatosis hepática, así como la exclusión de causas coexistentes de enfermedad hepática crónica. Para la hepatopatía alcohólica, puede presentar datos inespecíficos como la anorexia, la pérdida de peso, debilidad, fatiga, y los principales hallazgos de laboratorio son bastantes, como son la trombocitopenia, la anemia, leucopenia, prolongación de tiempos de protrombina, la hiperbilirrubinemia, el incremento en la fosfatasa alcalina,
aminotransferasas incrementadas, la hipoalbuminemia y la hiperglobulinemia. También se puede tener apoyo del ultrasonido y Doppler y biopsia en casos sin etiología o falta de certeza de cirrosis hepática por medio de los hallazgos clínicos y paraclínicos que ya vimos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento para el virus de la hepatitis B crónica, es básicamente con interferón pegilado o alfa. Si en cuanto al interferón alfa 2B recombinante, la dosis es de 5 millones de unidades internacionales al día o 10 millones de unidades internacionales 3 veces por semana por 4 a 6 meses, más aparte la lamivudina 100 miligramos por día, es decir, que es una terapia combinada. También pueden ser nucleócidos o análogos nucleócidos, como es el entecavir o el tenofovir. En cuanto al virus de la hepatitis C crónica, es igual con interferón pegilado, 3 millones de unidades internacionales vía subcutánea, 3 veces a la semana durante 12 meses. Y puede igual haber una terapia combinada, que es igual interferón pegilado más la ribavirina, 1200 miligramos vía oral, dividida en 2 dosis. Y incluso puede haber una terapia triple, que es el interferón pegilado más la ribavirina más el inhibidor de la proteasa del virus de la hepatitis C. Tenemos al de tipo 1, que sería el boceprevir o telaprevir, y para el tipo 2, simvaprevir. Y en cuanto al virus de la hepatitis D crónica, se menciona que no hay un tratamiento pues tal cual eficiente. Sin embargo, pues consta y recae su mayor importancia en la vacuna contra la hepatitis B. En cuanto a la hepatitis autoinmune, es básicamente con corticosteroides, que sería prednisona o prednisolona, y también la terapia combinada, que sería, bueno, los corticosteroides, más aparte la azatioprina, perdón, que es un inmunosupresor. Incluso en pacientes que pues ya presentan una insuficiencia hepática, el cáncer de hígado, o si no tienen una respuesta o un buen progreso a los medicamentos, se requiere del trasplante de hígado. Siguiente, por favor. En cuanto a la prevención y el pronóstico, hay una vacuna de la hepatitis, que estas son 3 dosis, una es al nacimiento, una a los 2 meses y otra a los 6 meses, o también se puede aplicar a los adolescentes mayores a 11 años que no hayan cumplido con este esquema. También, en caso de que una persona haya tenido contacto con sangre positiva a hepatitis B, se debe de aplicar la vacuna contra la hepatitis B, además de la inmunoglobulina de la hepatitis B. Y como medidas generales, pues se recomienda evitar compartir objetos personales o jeringas, el uso de condón, uso de guantes en caso de estar en contacto con fluidos corporales y llevar a cabo medidas de detección contra la hepatitis en la sangre de donadores. De hecho, pues llevar a cabo esta detección de hepatitis en la sangre de las personas que van a donar, pues se han reducido considerablemente los casos de hepatitis. Y en cuanto al pronóstico de la hepatitis B, estos tienen una evolución favorable y se recuperan sin ninguna secuela. De la hepatitis C, estos tienen una mortalidad que es infrecuente, pero no se menciona cuál es el porcentaje de esa mortalidad. Y por último, para el virus de la hepatitis D, una coinfección con el virus de la hepatitis B no aumenta la tasa de mortalidad, pero en el caso de que haya una sobreinfección, la mortalidad puede aumentar a más de un 20%. La siguiente, por favor. Y eso sería todo de nuestra parte. Ok, pues muy bien, chicos. Un tema que también fue manejado en el aspecto de que también, bueno, si ahorita que está en boga la situación del virus de la hepatitis en pediátricos, pues bueno, no tenemos todavía mayor información de todo este tipo de virus que se está presentando, pero bueno, eso es independientemente a lo que es el tema, revisando los tipos o los diferentes tipos de virus de hepatitis, ¿sí? Se resume, ¿sí? Los puntos claves que identifican a este tipo de virus desde el aspecto epidemiológico, desde el aspecto de su estructura molecular, ¿sí? Y de su comportamiento clínico, así como al igual de otros tipos de virus de hepatitis que están asociados a factores como el alcoholismo, medicamentos o que pueda ser por algún factor autoinmune, ¿sí? Y bueno, pues obviamente también hablar de la terapia que finalmente pues sus compañeros ya nos definieron cuáles son los que finalmente ahorita actualmente se siguen manejando
Hay algunos todavía en fase de experimentación que finalmente pues todavía no se dan como ya un tratamiento definitivo, son simplemente algunos medicamentos que están bajo algún ensayo clínico, ¿no? Y en fase de vías de respuesta ante el tratamiento, ¿no? Y bueno, pues finalmente las complicaciones, ¿no? Que estas son las que en urgencias, pues también vemos muchos pacientes con alguna hepatopatía, ya sea por alguna situación también de algún factor de alcoholismo, ¿sí? O que pueda estar asociado a alguna patología a nivel cardiovascular o a nivel renal, que también puede estar asociado, ¿no? Entonces, muy bien en cuestión de tema. No sé si tengan dudas sus compañeros. Creo que no. Claro, doctor. Estuvo muy claro. No, doctor. Ok, bueno, pues les digo, nos podríamos igual también seguir pasando muchas horas detallando cada virus y que en su momento pueda hacer un análisis más completo, ¿no? Digo, el tiempo que muchas veces nos dejan para ese tipo de temas, pues bueno, finalmente es una sesión y pues con esto tenemos que dar o se tiene que mencionar los puntos importantes, ¿no? Bueno, pues si no hay alguna duda, preguntan, pues entonces damos por finalizada la clase y recordarles que en cuanto a sus calificaciones,